Y crecen las protestas sociales en el Reino Unido, esto es por el plan de ajuste impulsado por el gobierno. Es el mayor ajuste desde la posguerra. Para el gobierno británico, por más doloroso que sea el remedio, siempre será preferible a la enfermedad. Claro que el remedio recetado por la coalición gobernante deja secuelas imborrables. La supresión de casi 500.000 de puestos de trabajo en el sector público, el congelamiento de salarios por 2 años, el aumento del IVA y la reducción de los programas sociales y de salud. Parte de la enfermedad, en la óptica del primer ministro David Cameron, es el famoso estado de bienestar que surgió en la década del 40 para aliviar los sufrimientos de la posguerra y los planes de asistencia social que hasta aquí daban cobertura a los sectores más desprotegidos. El programa que presentó ante el Parlamento el responsable de las finanzas, George Osborne, cuestionado por su poca experiencia en estas funciones, prevé una reducción de las ayudas en vivienda, desempleo y discapacidad, y un aumento al IVA, que ahora castigará con más fuerza a los más desprotegidos, pero a cambio acercará a las arcas estatales unos 15.000 millones de euros adicionales. Con el primer ministro David Cameron y el viceliberal demócrata Nick Clegg en la primera fila del Parlamento, Osborne anunció que el ajuste retirará de la economía unos 50.000 millones de euros para tratar de reducir un déficit que este año alcanzará unos 180.000 millones de euros. La crisis que se expande por Europa y que ya sacudió a Grecia, España, Portugal, Alemania y ahora Irlanda, ha generado respuestas similares en todas las administraciones. Recetas calcadas con recorte en el déficit fiscal y merma en las políticas sociales. Con el mismo ideario, el ajuste británico, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, se presentó como inevitable. Osborne dijo que no hay otra solución para un país que se ha quedado sin dinero. Las cuentas británicas muestran que el rojo fiscal alcanza el equivalente a 255.000 millones de dólares, alrededor del 11% del Producto Bruto Interno. Según el ministro, el país estaba viviendo por encima de sus medios cuando llegó la recesión, y si no se enfrenta al tema de los sueldos y las pensiones, se perderán más empleos. Por eso, serán despedidos unos 490.000 empleados públicos, se subirá el IVA del 17,5 al 20%, se incrementará el impuesto al patrimonio del 17,5 al 20% y se congelarán los salarios del sector público durante 2 años. La reducción afectará el sistema de salud en un país donde se espera al menos 18 días para ver un médico especialista en un hospital y meses para una operación importante. La medida cala tan profundo en la política social del Reino Unido que hasta los minusválidos tendrán que someterse a nuevos exámenes para comprobar si es verdad que necesitan apoyo por no poder trabajar. Conocidas las medidas, los gremios anticiparon su rechazo. Uno de los líderes sindicales, Dave Prentice, denunció que los conservadores y liberales democráticos quieren instalar un estado de desesperación, horror y caída. No les importa si los pobres, los ancianos y los más vulnerables se convierten en blanco de los recortes, dijo. Los laboristas también atacaron el presupuesto. Para una de sus primeras espadas, Harriet Harman, el programa del gobierno está motivado por la ideología y no por la economía. En síntesis, dijo, se trata de los mismos viejos Tories, pegándole fuerte a los que menos tienen. En medio de los anuncios y los pronósticos, la semana pasada, los estudiantes salieron a las calles en protesta contra el ajuste y el aumento en el costo de la matrícula y las tasas universitarias. Estudiantes y profesores, llegados desde diferentes puntos de Inglaterra y Gales, protestaron porque las tasas universitarias, que hace 10 años no existían, se elevan ahora a 3.700 libras y pueden llegar a 9.000 libras anuales, unos 10.500 euros. I acknowledge this is an extraordinarily difficult issue, and I've been entirely open about the fact that we have not been able to deliver the policy that we held in opposition. Al mismo tiempo, mientras los planes de ajuste volvieron a ocupar la escena en casi toda Europa, la crisis financiera en Irlanda generó nuevas alertas
y reavivó los temores ocultos de quienes pregonan el rigor como única salida a la crisis. Irlanda ya adelantó que dialogará con la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para preparar un eventual plan de rescate financiero para su sector bancario, pero que no aceptará planes de ajuste en su economía doméstica. Las autoridades del Reino Unido manifestaron su intención de socorrer a Irlanda para superar la crisis. We're going to do what is in Britain's national interest. Ireland is our closest neighbour, and it's in Britain's national interest that the Irish economy is successful and we have a stable banking system. So Britain stands ready to support Ireland in the steps that it needs to take to bring about that stability. Pero desde Alemania, la canciller Angela Merkel no se mostró partidaria de una ayuda inmediata. Habrá rescate si es necesario, pero no en este momento, dijo. Mientras tanto, las protestas se muestran como única barrera a los planes de ajuste impiadoso. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo dio un sólido argumento a la resistencia. Los programas de austeridad llevan a un deterioro progresivo del empleo y los trabajadores lo saben mejor que ninguno. Es un sorprendente signo de la época, ¿no? Este espectáculo que estamos observando de los planes de ajuste del FMI aplicado a las grandes potencias internacionales, las principales economías del mundo. Claro, desde países como Latinoamérica, donde se ha vivido todo esto, la pregunta es, ¿qué resultará de todo esto? La primera respuesta sería decir, bueno, el diagnóstico es equivocado, están aplicando medidas que lo único que van a hacer es profundizar en la crisis, va a provocar mayor desigualdad en cada una de estas sociedades. Ahora, uno también se podría preguntar, bueno, pero esto aplicado a los países centrales, ¿tiene los mismos resultados que los países en desarrollo o periféricos? Hay otro colchón y otras consideraciones. Yo creo, en principio, a ver, el tema de la resistencia popular, lo que está provocando socialmente como reacción, me parece que es un elemento que quizás es nuevo en el sentido de que estas sociedades están advertidas de lo que pasa con este tipo de planes, cosa que en Latinoamérica, cuando se aplicaron estos planes, quizás no pasaba en el mismo nivel. Y el otro tema que me parece central de cómo se va a ir dando esta crisis es que desde los países centrales también hay una tendencia a aprovechar esa posición dominante, hacer los ajustes, pero hacerle pagar la crisis al resto del mundo, que es un poco lo que hace Estados Unidos cuando hace estas políticas de gran emisión monetaria y gran salvataje de los bancos. Entonces acá hay condiciones que me parece que también son nuevas, que también merecen una lectura diferente y no hacer un traspaso mecánico de lo que fue una experiencia del neoliberalismo a esta nueva etapa en la cual se está dando. A mí me parece buena tu aclaración en los dos aspectos. Por un lado, los planes, que por más que puedan ser similares, entre comillas, algunos planes aplicados en América Latina, esas economías son diferentes a las latinoamericanas, no cabe la menor duda. Y en segundo lugar también el tema de las respuestas. En América Latina, varios de los movimientos populares que salieron en contra de políticas neoliberales terminaron llevándose puesto a los gobiernos. Y acá no suele pasar. Más allá de que hay regímenes parlamentarios donde se pueden llegar a adelantar elecciones, el caso italiano, por ejemplo. Y yo no sé hasta cuánto los sindicatos en Europa miran a las experiencias latinoamericanas como un semáforo rojo de lo que se puede dar. Yo creo que en el inconsciente colectivo europeo, y no solamente en el inconsciente, en la memoria colectiva, está el bienestar. Y son sociedades que tienen otro nivel de vida. Uno piensa, por ejemplo, cuando surgen datos de... Esta semana vi dos datos que me llamaron la atención. Uno, la tapa de un diario en México que decía un aumento impresionante de la cantidad de pobres, de extrema pobreza en México. Sí. Y por el otro lado leían algunos datos también respecto de los pobres en Estados Unidos. Pero claro, no es lo mismo la pobreza de un pobre en México que la pobreza de un pobre en Estados Unidos. Sí, obviamente el pobre en Estados Unidos vive mal, está claro, pero... Sí, ahora lo que pasa es que también hay otra fibra sensible de este tipo de políticas, por esto que decías de la economía del bienestar. Fíjate vos, otra de las cosas que estaba viendo en estos días era un informe que se elabora en Gran Bretaña a propósito del ajuste que se está proponiendo. Y dicen que claramente el sector más afectado, más golpeado, el que va a pagar más costo
del ajuste, pero costo económico, ¿no? Medido cuánto le sacás a un sector y cuánto le sacás a otro, es la mitad más pobre de la población. Es decir, va a ser mayor el aporte económico que va a hacer el ajuste que el aporte que van a hacer los ricos. Y dentro de este aporte de los pobres, uno de los costados más sensibles es las familias con hijos, por el tema de cómo se han cambiado el sistema de asignaciones familiares. Entonces, esto sí me parece que provoca una reacción, porque lo siente muy de cerca más y es la sensación de que el estado de bienestar se está perdiendo, le están afectando eso. Entonces, también esto me parece que quizás vaya a tener una respuesta diferente a la previsible de acuerdo a las experiencias históricas. Ahora, vos fíjate que, por ejemplo, las protestas que nosotros vimos en Francia, que fueron muy importantes, sí, a pesar de que Sarkozy terminó ganando, terminó imponiendo la ley que él quería, en la periferia de París, donde hubo levantamientos años anteriores importantes, esta vez no hubo manifestaciones importantes en contra de esta política respecto de la jubilación, por ejemplo. Y esos son los sectores más pobres, si bien hay... Hace poco también estaba hablando con un economista mexicano, Braulio Moro, que trabaja en Radio Francia Internacional, que me decía, creo que 1 de cada 5 jóvenes menores de 20 años o en esa edad que no logra ingresar al mercado laboral son considerados pobres. Claro, pero la pobreza en Francia no es la pobreza ni de México ni de Bolivia. Estamos hablando del ajuste en las principales potencias, pero también qué está pasando con el resto de Europa es interesante seguirlo porque también es un espejo de esto. Una de las novedades, inclusive posterior a que habíamos cerrado este informe que acabamos de ver, es que en Irlanda avanzó justamente el acuerdo para una política de ajuste. Ayer en una reunión en Dublín se resolvió aceptar y avanzar en este proyecto de plan de ajuste que busca, en el caso de Irlanda, reducir un déficit de 15.000 millones de euros. La cifra por sí sola quizá no diga tanto, pero sí digo que es el 32% del PBI, se dimensiona más, con un plan de ajuste en 4 años. El gobierno de Irlanda había dicho que no iba a aceptar políticas de ajuste que afectaran a la sociedad. Ahora ya se está hablando de esas políticas y cómo se aplicarían también en Irlanda. Y desde afuera de Irlanda lo que se está planteando es que lo que sucede en Irlanda puede ser el modelo como política de ajuste de lo que después se proponga para otros países como España, Italia y algún otro que esté en la fila de los afectados por la crisis. Es decir, por ahí una forma diferente a lo que se hizo en Grecia, que en Grecia es un ajuste salvaje lo que se pendeñó. En el caso quizás sea tan salvaje pero maquillado, por lo menos, para que no parezca tan doloroso. Ahora, hay otro detalle interesante que tiene que ver con el gasto de armamento, porque algunos países europeos, como el Reino Unido, por ejemplo, están planteando recortes en el presupuesto de defensa, algo que desde el otro lado del Atlántico Estados Unidos les critica, porque esto implica menos tropas en Afganistán, menos tropas en Irak. Justamente en estos días se está realizando una reunión de la OTAN en Lisboa y hay todo un debate al respecto, porque los norteamericanos dicen la vieja Europa no nos sigue, la vieja Europa quiere recortar en el presupuesto de defensa, tienen que poner el hombro para acompañarnos. Y los europeos muchas veces se preguntan, ¿acompañar a los norteamericanos? ¿En qué? ¿Para qué? Sí, ¿no? Se están moviendo algunas relaciones, vínculos y compromisos.